Bienvenido a Tele9, analista internacional. ¿Qué se sabe por estas horas en Francia? ¿Por qué? Porque tenemos un ataque a una revista humorística. Después una mujer policía que muere luego de que alguien le dispara en lo que fue, al parecer, un choque de autos. Y el atentado a una mezquita. ¿Cómo se lee esto en forma internacional, este ataque terrorista en Francia? Simplemente es una continuación de una ofensiva que ha comenzado ya hace varios meses, está muy relacionada con todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el norte de África, donde Francia mismo es protagonista de una gran coalición internacional que está atacando al Estado Islámico, autoproclamado califato, y que es en realidad un Estado terrorista que está llamando a todos los seguidores y simpatizantes en el mundo a realizar este tipo de atentados, que tienen muchos precedentes. De paso, esta revista ya estaba amenazada y en el 2011 había tenido un atentado con bombas. Sí, había sido incendiada. Había sido incendiada, sí. Y estaba bajo custodia de dos policías. Evidentemente no era absolutamente suficiente para evitar este ataque tan decidido. Ahora, si me lo permite, ¿con qué crueldad matan al policía en la calle? Porque el hombre está mal herido y levanta la mano para que no le disparan y le disparan en la cabeza. Es increíble la eficiencia y la eficiencia de la maldad, de la crueldad, que se notó que inclusive luego de matarlo suben al coche y se toma el tiempo para recoger algo que se le había caído, se ve en la filmación. Bueno, y referido luego a eso, huyen. la policía dice que encontró un documento en el piso del auto, y se ve eso que dice usted en la filmación, que el terrorista que tiene el chaleco té con leche, que va de acompañante, toma algo del piso de la calle y lo pone en el piso del auto antes de escaparse. Posiblemente, a lo mejor, eso era una especie de riñonera en donde después apareció el documento. Es probable, pero es llamativo, y también es como que no existe el crimen perfecto, porque toda la ejecución, no solo de este policía pobre, sino de los 12 personas que fueron ejecutadas en forma muy precisa. Subieron directamente a la sala de reunión donde se estaba la editorial decidiendo sobre el contenido editorial, y por el nombre mató, con tiros en el pecho precisos y con tiros a la cabeza, mató a la gente que estaba buscando. Con lo cual había una información previa de inteligencia. Evidentemente había una información, si no, no hubieran podido realizar semejante operativo a plena luz del día. Ayer eran las 11 de la mañana cuando comenzó este ataque terrorista, y en París, es pleno centro de París. Esto es impensable en cualquier ciudad, que se pueden haber escapado sin ser detenidos. Bueno, a ver, ahora que usted menciona la palabra escape, estaba leyendo que al parecer un hombre dueño de una estación de servicio en Bélgica, en la ciudad de Ames o Ames, y disculpen si no la pronuncio correctamente, dijo que fue asaltado por dos hombres cuyas características y armas que emplearon coincidían con las de los terroristas en Francia. Entonces, ¿qué hice? Como yo no sé dónde está la ciudad, la busqué en el mapa. Y me encuentro con que entre París y Ames hay 120 kilómetros de distancia, hay que ir hacia el noreste. Pero cerca de ese Ames de Bélgica, en la frontera con Francia, está Reims, la ciudad de donde es el tercer terrorista el que se entregó. Exacto. Ahora, si sabían que las fronteras estaban cerradas, muy vigiladas, movilizaron a 3.000 policías. ¿Cómo pueden salir de Francia, hacer 1 hora 45 minutos, 120 kilómetros y llegar a Bélgica, sin que los vean? Bueno, es parte de las proezas, entre comillas, ¿no? Que están logrando estos terroristas, pero sin duda en este momento yo tengo información de que los están persiguiendo, están identificados, se los han localizado cerca de la ciudad de Ames. Los servicios secretos los conocían y los estaban persiguiendo, o por lo menos los tenían en la mira. ¿Hubo alguna falla? Por supuesto, no solo los conocían, sino que uno de esos hermanos franceses había estado preso, había estado acusado de ayudar a un complot terrorista, y fue preso por 18 meses. Luego de eso viajó a Irak, a Siria, justamente para participar en esta guerra civil que se está llevando a cabo allí desde hace tantos años, y evidentemente volvió entrenado, así que era un sujeto que ya estaba en las listas de sospechosos, no solo de Francia, sino también de Estados Unidos. Estados Unidos lo tenía también en la lista de sospechosos, al igual que otros casos de terrorismo donde los terroristas estaban bajo la vigilancia de los servicios de inteligencia, pero claro, es muy difícil, no se puede arrestar simplemente por sospecha a un ciudadano, sobre todo que son ciudadanos franceses, y cuando ya la sospecha se convierte en un drama, es tarde, y esto creo que fue el caso. Es que es un ataque artero, el ataque terrorista.
Sin duda, y en este caso ya ni siquiera se trata, parecería que no hay un límite a la crueldad y hacia dónde están avanzando este tipo de ataques, que lo estamos viendo con los degollamientos de periodistas en el Medio Oriente, claro. Pero acá se atacó una editorial ni siquiera política, era una editorial satírica, humor político era esto. Satirizaba no solo al Islam, sino satirizaba a todas las religiones, al cristianismo, al judaísmo, se ven los cartones que también hay cargadas hacia ellos, y por supuesto eso no despierta, más allá de que algún disgusto, por supuesto. En este caso se atacó casi la esencia de la democracia, de la república y yo diría de la civilización. Es un acto de barbarie que atacó la libertad de expresión más básica. Ni siquiera era un semanario político muy extremista. Incluyente tampoco. No, por supuesto, era muy popular porque realmente las caricaturas tienen muchos años de estar en boga y todo el mundo los conocía, eran muy queridos por todo el pueblo francés, pero por supuesto eran muy controversiales porque ya estaban acusados y estaban amenazados por los extremistas islámicos, pero decían simplemente nosotros hacemos la libertad de expresión, la libertad de prensa, claro. y nadie nos puede censurar simplemente hacer chistes. Ahora, usted mencionó un antecedente del año 2011. ¿Cuál fue, Romina? Dan, usted contaba hoy que fue atacada y que fue incendiada la sede de este semanario. Al año siguiente, un joven francés de 24 años de edad utiliza las redes sociales para decir que había que decapitar al responsable. La policía lo encontró y fue juzgado y detenido y condenado por esa situación. Así es. Todo esto está relacionado porque hace unos pocos años antes, en el 2005, se habían emitido las caricaturas en Dinamarca que causaron, también ofendiendo al islamismo, porque hablaban del profeta en forma despectiva, etc. El tema, permítame, es que al profeta no se lo puede representar con una imagen humana. ¿Esa es la cuestión? En principio sí, ni siquiera aunque sea positiva. El islamismo no permite ninguna representación, ni siquiera positiva, pero por supuesto mucho menos aún negativa. Y en ese caso, esas caricaturas provocaron más de 150 muertos en protestas en todo el mundo árabe y el mundo musulmán. Hubo retiro de embajadores de Dinamarca y en solidaridad con esa reacción que no era admisible en Europa por la libertad de expresión que existe y que es casi la base de la convivencia allí, se solidarizaron muchos medios. Charlie Hebdo fue uno de ellos nada más, que publicó caricaturas similares, pero Le Canard Enchaîné, Die Welt, un montón de publicaciones, de periodísticas de toda Europa y del resto del mundo reprodujeron también en solidaridad esas caricaturas. A raíz de ello comenzaron a recibir fuertes amenazas y finalmente el ataque incendiario, que continuó con las amenazas, como bien acabas de decir, y continuó hasta el día de hoy estas amenazas en forma reciente porque habían acabado de publicar una portada, la última portada, claro, donde también satirizaban un poco despectivamente al Islam. Fueron a los humoristas clave a buscarlos. Jean Cabot es el humorista clave que había publicado en el 2006 estas caricaturas y era uno de los más populares de Francia, y mencionando su nombre le pegaron un tiro. O sea, fueron exactamente a buscar a los responsables. ¿Esto recién empieza, Dan? Quisiera equivocarme, pero lamentablemente sí, dado que en este momento el extremismo islámico está en explosión, no solo en el Estado Islámico, el autoproclamado califato, en la guerra civil entre Siria e Irak, sino también en todo el norte de África. Hay que recordar que Francia tiene en este momento tropas en Mali combatiendo contra extremistas islámicos. La semana pasada acaba de inaugurar una base en la frontera con Libia, justamente para cortar la logística de estos combatientes islámicos, y también en la República Centroafricana acaba de intervenir, y tenemos más de 18 agrupaciones terroristas que tienen el mismo ideología salafista, fundamentalista, absolutamente intolerante, donde pretenden imponer el Islam no solo en sus territorios, sino en todo el mundo. Perdón, ¿qué quiere decir alrededor salafista? Del mundo. Salafista es una interpretación muy activa
del Corán, donde se llama no solo a leerlo y a respetarlo, sino a imponerlo por la fuerza. Y esto es lo que están haciendo y dicen que van a hacer a punta de cuchillos, y en este caso de Kalashnikovs. En su territorio y en el extranjero. En todo el mundo, lo que quieren imponer, y lo dicen sin dar lugar a confusión, que quieren imponer un califato islámico en todo el mundo. Esto es lo que se llama la yihad global, la guerra santa global. Han amenazado con izar la bandera del califato islámico en el Vaticano y en Washington, ese tipo de delirios, pero por supuesto que son delirios peligrosos, porque si bien no se pueden concretar, sabemos que en el camino a esa ideología irredentista y absolutamente intolerante pasa lo que estamos viendo acá en este momento. Hay más de 18 grupos en todo el mundo, los más famosos no solo son el Estado Islámico, tenemos nada menos que Al-Qaeda y sus ramas, Al-Qaeda en Yemen, Al-Qaeda en la República en la península arábiga, Al-Shabaab en Somalia, tenemos Boko Haram, que acaba de secuestrar y hacer masacres, secuestró 250 niñas el año pasado, claro, y las ha esclavizado, hasta el día de hoy no han aparecido, y continúa realizando masacres con miles de muertos. Eso parecen situaciones que se dan muy lejos nuestros, pero en realidad cuando suceden en París, por ejemplo, nos demuestra que no es tan lejos. No, y aparte ataca casi la esencia de nuestra cultura, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, ya no solo la libertad de prensa política, sino inclusive la capacidad de hacer humor sobre distintos temas. Y el ataque a los medios siguió, por lo menos en la sensación, porque después de lo que se conoció en Francia, el diario El País de España denunció que había un paquete sospechoso en su sede, con lo cual tuvo que actuar la policía antiexplosivos de inmediato. Así es, y se evacuó el edificio del grupo editorial Prisa, que es el más importante de España y uno de los más importantes del mundo, pero finalmente resultó falsa la alarma. Sin duda hay alarma en todos los medios de prensa en el mundo, porque realmente están atacando la libertad de prensa. Es una editorial, no es un cuartel militar, mucho menos de policía, ni siquiera es un lugar religioso. Estamos hablando de una editorial casi no política, ¿no? De humor político. Bueno, Dan Cucauca, le agradezco su visita a Tele9, ha sido más que claro, y esperemos que las fuerzas puedan vencer al terrorismo. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Romina, muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya